Buenas noches, mi nombre es Andrés Fernando Peña, tengo 24 años y trabajo en la mina de sal de Zipaquirá, proyectando la película del lugar. Me encanta tocar guitarra, jugar fútbol, ver series de televisión, divertirme en general. Si me divierto lo hago, es tan fácil como eso. Y soy estudiante del programa de Ingeniería de Sistemas de la UNAT. El curso Algoritmos está adscrito a la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería de la UNAD y corresponde al programa de Ingeniería de Sistemas. Está constituido por 3 créditos académicos y en el sílabo del curso, en el esquema del contenido del curso de algoritmos. Está compuesto por 3 unidades. La primera, introducción a la programación. La segunda, algoritmos y estructuras de datos. Y la tercera, lenguaje de programación. Evolución histórica de los lenguajes de programación. Lenguajes de primera generación, comprendidos en el periodo de 1954 a 1958. Estos lenguajes de programación eran basados en expresiones matemáticas y la aplicación era básicamente centrada en el cálculo y las aplicaciones científicas y de ingeniería. Tenemos algunas características básicas de ese lenguaje. Algunos ejemplos de los lenguajes de primera generación fueron Fortran, Algol y Lisp. Y COBOL. Lenguajes de segunda generación. Los comprendidos entre finales de los 50 y principios de los 60. Estos lenguajes hacían énfasis en la abstracción algorítmica. Algunos ejemplos de estos lenguajes fueron el Simula, el CPL y el COBOL. Lenguajes de tercera generación. Los que nacieron en el periodo comprendido de 1962 a 1970. Con estos lenguajes se empieza a trabajar con tipos de datos distintos de los puramente matemáticos. Y aquí empieza a estar muy presente en ámbitos muy diversos. Tenemos algunas características básicas de claves de ese tipo de lenguajes. Y algunos ejemplos son el Pascal, el C, el Prolog, el M, el SIM, el SQL, ya con lenguajes imperativos que fueron los que se crearon de los 80s en adelante, que con estos lenguajes imperativos se mejoran y combinan los paradigmas inventados en los lenguajes que fueron creados entre los 60s y los 70s, y entre ellos está el C++, el MATLAB, Eiffel, Erlang y Perl. Y ya llegaron en los 90s los funcionales, que se clasificaban por tipado y paradigma. Los paradigmas podrían ser imperativos, que de tipo secuencial, estructurado, procedural o orientado a objetos, y de paradigma declarativo, que eran los lógicos y los funcionales. Ahora procedemos a hacer la diferenciación de los 5 lenguajes de programación, incluidos el C Sharp. Entonces, vamos aquí. Primero que escogí fue el lenguaje HTML, que desde que inició el Internet, gracias a este lenguaje se han publicado sitios web en toda la red. Aquí tenemos un ejemplo de sintaxis de este lenguaje. Tenemos ventajas y desventajas del lenguaje. ¿Listo? Siguiente es el lenguaje JavaScript. Este es un lenguaje interpretado que no requiere compilación. Y muchos de los navegadores actuales interpretan este tipo de código. Aquí tenemos un ejemplo de la sintaxis de este lenguaje. Tenemos ventajas y desventajas también de este mencionado lenguaje.
Procedemos con el lenguaje PHP, que en sus inicios, la sigla significa Personal Homepage, pero terminaron cambiándolo a PHP Hypertext Preprocessor. ¿Listo? Este es un lenguaje de programación, utilizado para la creación de sitios web. El PHP no necesita ser compilado para ejecutar y los archivos tienen la extensión PHP. La mayor parte de su sintaxis ha sido tomada de C, Java y Perl con algunas características específicas. Aquí tenemos un ejemplo de la sintaxis. Dos ejemplos en realidad de la sintaxis del PHP. Ventajas y desventajas del lenguaje de programación PHP y algunos de la seguridad de este lenguaje. Seguimos con el Fortran. El Fortran es un lenguaje de programación de alto nivel de propósito general. ¿Qué es un lenguaje de programación de alto nivel? Es el que expresa algoritmos de manera adecuada a la capacidad cognitiva humana y no a la capacidad ejecutora de las máquinas. Este lenguaje fue desarrollado originalmente por IBM en 1957 para el equipo IBM 704. Seguimos con el lenguaje C. El lenguaje C es un lenguaje de programación de propósito general también, está asociado al sistema operativo Unix y es un lenguaje de medio nivel. Según entendí yo, los lenguajes de medio nivel son los que tienen características de lenguajes de alto y de bajo nivel. Y estos más que todo se utilizan para la programación de sistemas operativos, construcción de intérpretes y compiladores editores de texto. La sintaxis, tenemos un ejemplo de la sintaxis de este tipo de lenguaje de programación. Y finalmente, el C#. El C# es un lenguaje orientado a objetos, elegante y con seguridad de tipos que permite a los desarrolladores compilar diversas aplicaciones sólidas y seguras que se ejecutan en .NET Framework. Puede utilizar C# para crear aplicaciones cliente de Windows, servicios web XML y aplicaciones cliente-servidor, aplicaciones de bases de datos y mucho más. Estos son los 5 lenguajes. Indagando acerca de las tendencias en programación, encontré que el lenguaje más popular es JavaScript, con más de 13.000 millones de dispositivos y 10 millones de desarrolladores en todo el mundo. Encontré además que en el diseño web ya no es solo la parte estética, sino también la optimización la que está cobrando una parte muy importante en lo que respecta al trabajo del diseñador, porque ahora se tiene en cuenta que optimizar un sitio web para poder utilizar cosas como CSS para animaciones, degradados, iconos y así como lenguajes como SVG que se van a usar más. El lenguaje SVG es un lenguaje que se usa para iconos, imágenes de alta calidad, etcétera, y es vectorial, por lo que puede ampliarse o reducirse la imagen sin perder calidad, y eso es algo esencial en cuanto a recursos gráficos, ¿no? Además, llega el PHP 7, que es una nueva versión del PHP y es 2 veces más rápido que su antecesor y aporta nuevas características para la programación y la seguridad. Buenas prácticas de programación. Las buenas prácticas de programación son una especie de reglas que siguen los programadores, que deben seguir y que deben tener muy presentes para dar una buena estructura al programa. Estas reglas ayudan a entender que a veces solucionar un problema de manera compleja y desordenada es crear básicamente otro problema. Para mantener un buen orden dentro del código, pues uno se puede ayudar por comentarios, por marcaciones. Debe mantener un orden en el código con las sangrías, con diferentes símbolos y todo eso. Y básicamente las buenas prácticas de programación sirven para que otras personas puedan entender el código que estoy haciendo, para que no se compliquen
si quieren modificarlo, si tienen que modificarlo, si estoy trabajando en un grupo, ¿no? Básicamente es eso. Lenguaje de programación C Sharp es un lenguaje orientado a objetos, elegante y con seguridad a los desarrolladores compilar diversas aplicaciones sólidas y seguras que se ejecutan en .NET Framework. Puedo utilizar este lenguaje para crear aplicaciones cliente de Windows, servicios web XML, aplicaciones cliente servidor, aplicaciones de y mucho más. Este lenguaje proporciona un editor de código avanzado como 2 diseñadores de interfaz de usuario, depurador integrado y numerosas herramientas más para facilitar el desarrollo de aplicaciones basadas en lenguajes C Sharp y .NET Framework. La sintaxis de este lenguaje es muy expresiva, pero también es sencilla y fácil de aprender. Está basada en signos de llave y podrá ser reconocida inmediatamente por cualquier persona familiarizada con C, C++ o Java. Algunas características principales de la versión 6.0 de C Sharp son las firmas de métodos encapsulados denominadas delegados, que habilitan notificaciones de eventos con seguridad de tipos. Propiedades que actúan como descriptores de acceso para variables miembro privadas. Atributos que proporcionan metadatos declarativos sobre tipos en tiempo. Comentarios en línea de documentación XML y Language Integrated Query Link que proporcionan consulta integradas en gran variedad de orígenes de datos. Espero que se haya hecho muchos éxitos y por que me gracias.